Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados alumnos de séptimo año básico? Soy el profesor José y en esta ocasión veremos un pequeño repaso con respecto a lenguaje algebraico. Fíjate que lo primero que es importante saber con respecto a lenguaje algebraico es que trabajamos números y letras. Cuando entonces nos referimos a álgebra, estamos hablando de componentes que tienen que ver preferentemente con letras. Así, entonces podemos entregar lo que se denomina valoración de expresiones algebraicas cuando nosotros le otorgamos un valor a una letra. Por ejemplo, si decimos que A es igual a 4 y decimos que B es igual a 2, veamos lo siguiente. A más B sería el equivalente entonces a cambiar las letras por los números. Vamos a hacerlo acá. A dice que es 4. Entonces tenemos A y lo vamos a cambiar acá abajito. 4. Después dice que B es igual a 2. Por lo tanto, bajamos B y bajamos entonces el signo. Por lo tanto, 4 más 2 es igual a 6. Lo que acabamos de realizar acá solamente es entonces entregarle una valoración a cada una de estas expresiones algebraicas y luego cambiamos las letras por los números que en este caso son los que simboliza cada una de estas letras. Hablamos también de transformación de enunciados verbales al lenguaje algebraico. Recordemos que cuando hablamos de una cantidad o hablamos de un número a la hora de transformar un enunciado verbal, generalmente nosotros hablamos de X. La X, como recordamos bien, es una incógnita, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros dijéramos un número aumentado en 1, cuando hablamos de un número, entonces estamos refiriéndonos a esa incógnita, esa X. Si nosotros llevamos esa frase a la parte algebraica, un número aumentado en 1, estamos hablando de una suma, ¿cierto? Aumentado en 1. Algebraicamente nos referimos entonces a esto. ¿Mm? Es como llevarlo a la fórmula. Si hablamos de un número aumentado en 1, quiere decir entonces que X equivale a ese número. Y aumentado en 1 lo ponemos así, más 1. Por lo tanto, si decimos un número aumentado en 2, efectivamente sería X más 2. Si nosotros ahora queremos hablar de un enunciado en donde decimos un número disminuido y el número sabemos que es X, ¿cierto? Entonces, un número disminuido, tendríamos que poner suma. Claro que no, resta, perfecto, porque estamos hablando de ese número que no puede ser cualquiera, por eso es X. ¿Mm? Un número disminuido en 6, decimos que es 6, ¿cierto? Imagínate si ahora a esa X le otorgáramos un valor. Por ejemplo, X es igual a 8. Si nosotros entonces lo transformamos, este enunciado sería X menos 6 y X sabemos que vale 8 en este ejercicio, por lo tanto 8 menos 6. ¿Se fija? X, como bien les acabo de mencionar, puede ser cualquier cantidad o cualquier número. Sin embargo, nos regimos por la fórmula. Vamos entonces con otro ejemplo, cuando hablamos de el doble de una cantidad.
ya sabemos que cuando hablamos de cantidad o de número nos referimos a x. El doble de una cantidad, o sea, estamos hablando el doble de x, porque x puede ser cualquier cantidad, el doble de una cantidad. Así, si estamos hablando del triple de una cantidad, efectivamente sería entonces el triple de una cantidad, 3x. El cuadrado de una cantidad, el cuadrado de una cantidad. Recuerden, cuando hablamos de cantidad estamos hablando de x, un número cualquiera. ¿Y cuál sería el cuadrado de esa cantidad? Perfecto. Sería x elevado a 2, o en este caso x al cuadrado. Lo mismo pasa con el cubo de una cantidad. ¿Cómo decimos algebraicamente el cubo de una cantidad? X elevado a 3, ¿cierto? Recuerden que todos estos ejercicios son ejemplos que están separados unos de otros, ¿ya? Entonces, así vamos. Y por último, cuando hablamos de la mitad, si hablamos de la mitad de un número, aquí tenemos el número, ¿cierto? ¿Y cuál sería la mitad? Estamos hablando de una división, o sea, sería x partido en 2. La cuarta parte de una cantidad, x partido en 4. Ahí tenemos entonces la cuarta parte de una cantidad. Concepto de término algebraico. Recordemos entonces que un término algebraico está compuesto por 3 elementos. Vamos a poner entonces un término algebraico acá, que en primer lugar tiene signo, puede ser más o puede ser signo menos, ¿ya? El cual va a anteceder al término. Signo, factor numérico y factor literal. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a otorgarle entonces factor literal con estas letras que están acá, A, B. Entonces aquí tenemos un término algebraico que se compone de 3 elementos. En primer lugar tiene signo, tenemos factor numérico que sería el 6 y tenemos el factor literal. Recuerden que cuando termina el número y comienzan las letras hacia la derecha, ya estamos hablando de el factor literal. Cuidado, el factor literal, recuerden que puede tener un exponente como por ejemplo 2, ¿ya? Sin embargo, ese 2 también es parte del factor literal. No tiene nada que ver con el factor numeral. Esto es de aquí hacia allá, ¿sí? Factor numeral también está el número 2 como exponente dentro entonces de esta categoría. Tenemos ahora la definición de término semejante. Y un término es semejante con otro si tienen el mismo factor literal. Por lo tanto, si tenemos este ejemplo, vamos a ocupar el mismo ejemplo, menos 6ab al cuadrado. Si acá al ladito pongo menos 4ab al cuadrado, estamos hablando de un término semejante al que estaba acá. ¿Por qué? Porque fíjate, tiene el mismo factor literal, ab al cuadrado, ab al cuadrado, ¿sí? Entonces, menos 6ab al cuadrado es semejante a 4ab al cuadrado porque en ambos términos el factor literal es ab
al cuadrado, o sea, estamos hablando de el mismo término. Cuando tenemos uno o más términos dentro de una operación, nosotros estamos hablando entonces de una expresión algebraica. Ajá. Entonces, la expresión algebraica es aquella donde se presentan, como acabo de mencionar, uno o más términos algebraicos separados por signos de adición y sustracción. En este caso tenemos estos dos términos y están separados por un signo de resta. Todo esto que está acá entonces podemos decir que es nuestra expresión algebraica. ¿Ok? Y esta es una expresión formada por dos términos. Aquí tenemos el primero y acá tenemos el segundo término. Vamos a ver qué es lo que significa el grado de un término algebraico. Y se llama grado del término algebraico a la suma de los exponentes del factor literal. Tenemos entonces dos términos acá, pero solamente nos vamos a fijar en uno, ¿ya? Fijémonos por favor en el término que está acá. La definición entonces dice que la suma de los exponentes del factor literal sería el grado de este término. Tenemos entonces que un exponente 2 que constituye la b que está acá. Sin embargo, acá hay una a que está acompañando el b2, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que el término algebraico, el grado de este término algebraico es grado 3. ¿Sí? Decimos que es grado 3 porque sumamos entonces el exponente de b, pero también tomamos en cuenta esa a que está solita, también cuenta. Cuando hablamos de grado, cuidado, cuando hablamos de grado de términos algebraicos, recuerden que cuando tenemos que realizar operatorias, tenemos que tomar en cuenta el factor literal, pero no tenemos que sumar letras y números. Aquí solamente estamos tomando en cuenta el número exponente para ver cuál es el grado de ese término. ¿Ok? Veamos ahora la definición del grado de una expresión algebraica, ¿ya? Y aquí es cuando nosotros tomamos en cuenta el mayor grado de los términos que lo componen. Y aquí vamos a abrir entonces este abanico y nos encontramos nuevamente con estos dos términos, ¿ya? Voy a agregar un término más, lo voy a poner aquí. 8C4. Anteriormente lo que vimos fue el grado de un término, o sea, solamente de esto. Este es un término, vimos el grado de este término. Lo que vamos a ver ahora es el grado de la expresión por completo. Y recuerden que la expresión son estos tres términos en su conjunto. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Cuál de estos tres términos es mayor? Empecemos a ver. Ya sabemos que este es grado 3 y este de acá también es grado 3, pero fíjate el de acá, dice 8c elevado a 4. 4 entonces es el exponente mayor entre los otros que están acá. Por lo tanto, decimos que la expresión algebraica, el grado de esta expresión algebraica sería grado 4. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver lo último que tiene relación con la clasificación. La clasificación entonces de la expresión algebraica.
Cuando nosotros tenemos solamente un término algebraico, estamos hablando de un monomio. O sea, estamos hablando de esto. Solamente un término algebraico. Pero cuando hablamos de un binomio, ya estamos hablando de dos expresiones, dos términos algebraicos. Aquí tenemos entonces dos términos algebraicos y conforman entonces juntos una expresión algebraica llamada binomio. Son dos. ¿Se fija? Recuerden que están separados por signo de suma o resta. Tenemos luego un trinomio. Cuando hablamos de un trinomio, es una expresión algebraica que tiene tres términos, ¿cierto? Más 3b al cubo. Y por último, hablamos de un multinomio. Y cuando nos referimos a un multinomio, es una expresión algebraica que tiene 4 o más términos algebraicos dentro de una misma expresión. Aquí están entonces 1, 2, 3 y 4. Perfecto, estimados alumnos y alumnas, lo que acabamos de ver entonces es parte de la teoría del lenguaje algebraico, todo el comienzo y lo que tú deberías saber para poder enfrentar entonces los nuevos desafíos que tienen relación con las evaluaciones, sobre todo una evaluación que viene muy pronto y en la cual entonces entrará todo el conjunto de contenidos que acabamos de ver y que prácticamente lo hemos estado viendo ya hace unas 2 semanas y media, 3 semanas. ¿Ok? Así que espero que esta pequeña cápsula que acabamos de ver, un poquito rápida, pero en donde traté de condensar todo lo que hemos visto, sea de su mayor utilidad. Les deseo que estén cada uno de ustedes muy bien y ustedes ya saben, cualquier duda o consulta por correo electrónico o por medio de cualquier otra vía digital. ¿Mm? Esperando que estén muy bien, les deseo un muy buen día y nos estamos comunicando. Chao, chao.